Te damos gracias, Espíritu Santo, por este encuentro. Te agradecemos por nuestras mentes receptivas, por nuestros compañeros que están aquí presentes y los que se van a unir después y los que ven este video en diferido. Agradecemos, Espíritu Santo, por los milagros que obras en nosotros y a través de nosotros. Gracias a nuestro hermano Jesús por ser esta voz que podemos amar y reconocer. Y pues gracias por todo. Sobre todo encomendamos a ti, Espíritu Santo, a aquellos hermanos que más necesitan un milagro. Sabemos que tú estás presente. Y estábamos, ahorita que lleguen otros compañeros, retomamos la pregunta, hizo dos preguntas Vladimir hace ratito, muy interesantes. Y mientras tanto vamos a ir repasando lo que vimos la clase pasada. Estamos en el capítulo 31, que es el último capítulo, que es la visión final. Ajá, la visión final. Y ya vimos la simplicidad de la salvación, que ahí parecía como que Jesús nos regañaba. Vimos este esquema, lo voy a copiar, donde está la mente, que cuál es el objetivo del mundo, el propósito del mundo, la reunificación con Dios. O sea, sí, retornar a nuestro estado original. Entonces, del lado izquierdo está un mundo muy raro, pero ahí es la mente dividida. Estamos representando como estados mentales. El estado del mundo es el estado de la mente dividida entre el ego, la visión correcta, y el Espíritu Santo, que es... No, el ego es la visión incorrecta, perdón, o el inconsciente. Y el Espíritu Santo, la visión correcta. Luego sigue el despertar. Entonces ahí es pues la iluminación, el redespertar de la mente, no sé. Hay muchos nombres para eso, pero bueno, aquí le pusimos el despertar. De ahí está algo que parece un 2, pero es una Z. La zona fronteriza y el juicio final. La zona fronteriza no es un lugar, vamos a decir que es un estado mental, más allá del tiempo y del espacio, donde para ti ya no transcurre el tiempo. Ahí es donde está Jesús. Transcurre un instante en lo que te iluminas, en lo que estás aquí y llegas a Dios, transcurre un solo instante. Para ello es necesario el juicio final, que es el segundo advenimiento de Cristo, el redespertar de todos, la iluminación completa, total, de todo mundo. Y entonces el último paso lo da Dios, eso sería como de la derecha a la izquierda. Bueno, ahí representamos como los pasos hacia esta reunificación con Dios. Y bueno, eso fue la simplicidad de la salvación. Luego vino, vamos a ver, caminando con Cristo. Esto fue lo que vimos la clase pasada, me parece, que fueron entre las alternativas. Nosotros pensamos que estamos en la izquierda, supuesto. La mente es representada por esa cabeza anaranjada. Entonces tú crees que eliges entre ver al otro como tu enemigo o como tu amigo. Y ya entendimos, por fin entendí esto de líder y seguidor. Se refiere, porque yo veía así como que líder que te obedece, ¿no? Y seguidor que, pues como los seguidores ahora de Instagram y así, ¿no? Pero no, resulta ser que está hablando en una línea del tiempo. Lo pusimos acá abajo, ahorita lo veremos en otro esquema. Líder es como que el que va adelante y el que se queda atrás es el enemigo. Tú eres el bueno, tú vas adelante, eres el líder. Y tu seguidor es el de atrás, se quedó atrás. Entonces, bueno, eso estuvo interesante. Pero bueno, lo de la izquierda es lo que nosotros pensamos que elegimos entre dos, entre ver al otro como amigo o enemigo. Pero nos explicó en esta sección Jesús que no, esa no es una elección en realidad. Si lo ves como amigo o enemigo, sigues viéndolo como un símbolo de odio. Que la verdadera elección es a la derecha, aquí donde dice verlo como que tiene una petición de ayuda. Lo del perdón no me acuerdo cómo decía, pero está en el párrafo de arriba.
Entonces él representa tu salvación y él representa la vida. Estás viendo la vida en lugar de la muerte. Ahorita vamos a verlo acá. Donde decía, clama por el odio o por el perdón. O sea, ¿qué es lo que te pide? Odio o perdón. Y entonces por la ayuda también. Entonces acá lo vemos a la derecha como que está clamando por perdón y ayuda. P de ayuda es petición de ayuda. Entonces que la opción era verlo con el Espíritu Santo, no como es bueno o es malo. Yo estoy más avanzada o menos avanzada que esa persona. Yo soy la buena o Dios. Que en dado caso, la mayoría de las veces nosotros nos veríamos como los líderes, como que yo sí voy camino a Dios y tú te quedaste atrás. Siempre, eso es bien raro, que normalmente nos vemos como el héroe del sueño o la heroína y nos vemos como que somos los buenos de la historia. Entonces, bienvenida Isa, que ya llegó. Bueno, eso fue Caminando con Cristo. Y luego decía que todas las cosas te hacen una petición, te hacen un llamamiento a ser sus amigos. O sea, que no hay ni un solo, ¿cómo decía? ¿Dónde decía lo del amigo? A ver si está por aquí. Los que consideras amigos, disfrazados de amigos. Ay, no, ya me perdí de sección. Entonces vamos a retornar a... Ay. Bueno, mejor al título de la sección, Caminando con Cristo. Ya me perdí. Bueno, pero decía que todo te pide ser su amigo. O sea, todo ahí está este llamamiento a que seas su amigo. Entonces, bueno, esa es la sección 2, Caminando con Cristo. ¿Qué quiere él de ti? Lo mismo que tú quieres de él. Y que esto es tan fácil como elegir la vida o la muerte. Que está aquí, muerte con rojo, vida con azul. Y luego nuestra sección 3. Ahí es donde vimos lo de líder y seguidor. En el camino hacia Dios, que lo que nos está explicando en esta sección, Jesús o el curso, es que tienes que ir a la par, no verlo ni como líder ni seguidor, sino como un igual. Están en la misma, al mismo nivel y se dirigen, solo así puedes avanzar. Y dijimos que era como un jueguito, ¿no? O imagínate un cajón. Para que puedas meter el cajón tienen que estar los dos carriles, los dos rieles a la misma, bueno, ensamblados y gira el cajón con su ruedita o así simplemente a la par. Pero si uno se adelanta o el otro se atrasa, el cajón no puede avanzar, se atora. Bueno, algo así es la salvación. Tienes que ir a la par de tu hermano. Y acá abajo está un poco difícil de entender el dibujo porque está raro, pero cuando veo al otro como el malo, la M, café, es el malo. Él me hizo muchas cosas. Yo soy la buena, yo soy la de anaranjado. Entonces yo soy la buena, él es el que se queda atrás, entonces él es mi seguidor. Yo soy la líder. Entonces líder aquí está hablando como del que, pues sí, el sentido habitual de la palabra líder es el que va adelante, el que liderea, vamos a ver, llevar la delantera, no sé cómo este, a ver, dirigir, pues sí, el que dirige. Bueno, entonces, eso es. Y acá, donde yo estoy con M, yo soy la mala, yo me quedé atrás y el otro es el bueno de la situación. Luego el otro es el malo y yo soy la buena, yo voy adelante. Y así.
nunca estamos equilibrados. Y de hecho, si caminamos así como que él es el malo, yo soy la buena, nos dirigimos directamente hacia la nada, hacia la reencarnación perpetua, o sea, repetir historias de víctima, victimario todo el tiempo. Bienvenida Dana, que también ya llegó. Entonces ya vimos esto que seguidor tiene que ver con que él es el malo, él se quedó atrás en el camino que conduce a Dios y tú vas Nina, adelante. ¿Sí? ¿Qué pasó, Vladimir? ¿puedo ¿Vladimir? decir, puedo decir algo? Sí, sí, adelante. Eh, Cuando tú me dijiste, o sea, cuando tú mostraste el gráfico del bueno y del malo, que siempre son como intercalados, el momento que una conciencia deja de hacer juicio, el bueno y malo como que se alinean o como desaparecen, ¿no? Porque tú como no juzgas, puedes simplemente tomar a tu hermano como tu compañero de viaje. Lo de acá arriba, ajá. No, no, eso de acá arriba no, sino lo de el bueno y malo y después en la parte de abajo, malo y bueno. Quiero decir que el momento que dejas de hacer juicios, esa gráfica no tiene sentido, porque tú haces el juicio final y entonces puedes entrar en paz con tu hermano, incluso cuando tu hermano esté en incoherencia, por así decirlo. ¿Puede ser? Ya no, a la Sí, yo creo que sí, sí es totalmente que cuando deja uno de hacer juicios, te equilibra, o sea, te equiparas a tu hermano y lo ves como hijo de Dios y puedes avanzar directamente con él. Sí, sí, sí. Entonces el bueno y el malo desaparece porque dejas de hacer juicio. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, total. Vale, era lo único que quería decir. Gracias. Un momentito, por favor. Pues adelante, Vladimir, por favor. Ahorita te lo pongo en pantalla. Mira, Listo. los que se acusan a sí mismos. Uno. Solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar antes de tomar una decisión de la que se han de derivar diferentes resultados, tienen que aprender algo y aprenderlo muy bien. Ello tiene que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas que acabe convirtiéndose en un hábito, de modo que sea tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. Aprender esto y aprenderlo bien, pues con ello la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos, sea cual sea la forma que sus pecados parezcan mm, adoptar. Lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus propios pecados y por lo tanto que el ataque es su justo merecido, porque iban a ser sus pecados pecados, a no ser que creyeses que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti. ¿Cómo iba a ser que sus pecados fuesen reales, a no ser que creyeses que constituyen tu realidad? ¿Y por qué los atacas por todas partes si no fuese porque te odias a ti mismo? ¿Eres acaso tú un pecado? Contestas afirmativamente cada vez que atacas, pues mediante el ataque afirmas que eres culpable y que tienes que infligirle a otro lo que tú te mereces. ¿Y qué puedes merecer sino lo que eres? Si no creyeses que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. ¿Por qué habrías de hacerlo? ¿Qué sacarías con ello? ¿Y de qué manera podría Ay, ya. beneficiarte el asesinato?
Muchas los gracias, pecados, Vladimir. Ahí pero nos quedamos un poquito en los primeros dos párrafos para poder ver todas estas preguntas retóricas que hacen. La pregunta retórica por lo general es una afirmación, algo así como, ¿cómo es posible que no hayas entregado el reporte a tiempo? Entonces, en realidad no quiero saber cómo fue posible que no lo entregaste. Solamente estoy haciendo una exclamación. No lo puedo creer. Bueno, hay muchas de esas preguntas en el curso. Entonces aquí nos dice, primero nos dice muy enfáticamente en el párrafo 1, apréndete esto y apréndelo bien. O sea, como nos está instando, pon mucha atención en lo que viene a continuación, que ya en otras dos partes del curso nos lo dice como el secreto de la salvación, pero aquí lo dice de una forma distinta. Recordemos que el curso es repetición ingeniosa, o sea, dice las mismas cosas una y otra vez, pero de formas tan distintas que uno no se da cuenta que es lo mismo. Bueno, entonces, en el secreto de la salvación dice, el secreto de la salvación no es sino este, que eres tú quien se está haciendo todo esto a sí mismo. Y ahora en esta sección que se llama Los que se acusan a sí mismos, nos dice lo mismo. Y bueno, primer párrafo, aprende algo y apréndelo bien, ¿no? Nos dice, ¿dónde decía? Ah, tienes que aprender algo y aprenderlo muy bien. Entonces ahí es muy enfático en que pon atención a lo que sigue a continuación, ¿no? Lo que vas a aprender tiene que ser una respuesta tan típica que acabe convirtiéndose en un hábito, de modo que sea tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. Y esto, bueno, en el texto nos va a decir de qué se trata, ¿no? Esto de que acusas a tu hermano ya nos lo dijo, ¿no? Siempre acusas a tu hermano por lo tuyo y no por lo de él. Ahorita lo vamos a ver. Pero tiene mucho que ver lo que nos dijo Vladimir con respecto a lo de percibir bueno y malo, seguidor o líder, que debemos de estar dispuestos a dejar de suspender todo juicio, dejar de juzgar. Bueno, entonces dice, aprende esto y apréndelo bien, nos lo repite. Tienes que aprender algo y aprenderlo muy bien. Y aquí lo repite. Aprende esto y apréndelo bien. Otra vez, casi que nos jalara las orejas. Pon atención en esto que viene a continuación. Dice, con ello, la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Ya después nos dice, esto es la clave de tu felicidad, para que seas feliz lo antes posible, ¿no? Bueno, nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos, sea cual sea la forma en que sus pecados parezcan adoptar. Lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus propios pecados y por lo tanto que el ataque es su justo merecido. Y qué difícil es de explicar esto a la mente que está ensimismada en el pensamiento de que el mundo que ve es real y que las personas allá afuera son otras personas y que tú eres una persona y que no haces las cosas que los otros hacen. Pues ahora nos va a explicar de una forma ingeniosa. Entonces ahí eso es muy importante, de las frases importantísimas del curso. Ya tenemos una pared tapizada con las frases que deberían de ir con letras doradas. Una de ellas es esta. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. ¿Cómo así? Como dicen los hermanos colombianos. Pues vamos a ver, dice, y ahí vienen las preguntas retóricas. ¿Por qué iban a ser sus pecados pecados, a no ser que creyeses que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti? Entonces, bueno, nos dice, número 1, consideras imperdonable algo porque piensas que eso no se te debería de perdonar a ti. ¿Se acuerdan de la vara, no? Con la vara que miras. Bueno, entonces, número 1 dice, consideras imperdonable o pecado
o algo imperdonable, lo consideras pecado o imperdonable. ¿Quién sabe qué pasó ahí? O imperdonable que tú no mereces perdón. Ajá. Luego, segunda pregunta. ¿Cómo iba a ser que sus pecados fuesen reales, a no ser que creyeses que constituyen tu realidad? Ahí nos está hablando de la mente como si fuera Bueno, la mente es interpretativa, eso nos lo dice el curso una y otra vez. Bueno, de distintas formas, no es que lo diga explícitamente. Pero nos está hablando de la mente como si tuviera un espejo, que lo que ve afuera es lo que es. Entonces nos dijo en esta segunda aseveración, ¿cómo iba a ser que sus pecados fuesen reales a no ser que creyeses que constituyen tu realidad? Veo errores reales o veo pecados porque creo que soy pecador. Esa es mi realidad, según yo, ¿no? 3, a ver, vamos con la 3. Dice, ¿por qué los atacas por todas partes si no fuese porque te odias? Si no fuese porque te odias a ti mismo, ¿eres acaso tú un pecado? Entonces el 3, ataco pecados por doquier porque creo que soy un pecado. O sea, ahí bueno, de hecho nos va a hablar de esta ley de la mente. Eso dice más abajo. Dice, ¿por qué los atacas por todas partes si no fuese porque te odias a ti mismo? Ah, no, perdón, me equivoqué. Era, los ataco por doquier porque me odio. Ajá, bueno, ese es el 3. Luego el 4. ¿Eres acaso tú un pecado? Entonces está afirmando que yo creo que soy un pecado. Cuando ataco afirmo que soy un pecado. Es lo mismo que la 3, pero vamos a ver. Cuando ataco, creo ser un pecado. Dice, contestas afirmativamente cada vez que atacas. Pues mediante el ataque afirmas que eres culpable y que tienes que infligirle a otro lo que tú mereces. Esto está más fácil de comprender. Lo que dice que con el ataque afirmas que eres culpable y que tienes que infligirle a otro lo que tú te mereces. Entonces, si ataco, me considero culpable y que debo castigar al otro tal como yo merezco castigo. Esto que viene ahí es muy fácil de verlo en la forma de educar a los hijos. Las personas que todavía castigan o le pegan a los niños, lo que están diciendo es que como ellos fueron criados así, cuando hacían algo malo, merecían castigo. Entonces eso sigue siendo verdad con respecto a su hijo, ya que considero que yo como era culpable cuando era niña, a mí me pegaban. Entonces ahora te veo a ti culpable y ahora te pego porque lo mismo que querría para mí, lo quiero para ti. No sé si me explico. Nina, ¿puedo decir algo? Sí, adelante, Vladimir. Eh, la culpa sería entonces como un ingrediente que la psique humana no es capaz de digerir, por lo tanto tiene que proyectarlo o echárselo a alguien, en este caso, como tú bien decías, a los niños. Y si nosotros tenemos una mente santa o santificada, y si somos estudiantes de un curso de milagros, en el momento que queremos pegarle a un niño o proyectarnos
sobre otra persona, tendríamos que hacer como una dinámica inversa y decir, vale, siento culpa, pero no puedo proyectarla porque sería perpetuar el ego. Entonces, de esta culpa que siento, tendría que como digerirla o deshacerla. Entonces, ¿cómo con tus palabras podrías decirme ¿Cómo tramitamos la culpa? cómo, o sea, si la culpa la sentimos todos Ujú. y el impulso primario es evitarla o en la mayoría de los casos echarla fuera. Si nosotros sentimos culpa y somos conscientes de que echándola fuera la perpetuamos, ¿cómo haríamos para de forma consciente digerirla nosotros? ¿O cómo que trascenderla a nivel personal? ¿Entregársela al Espíritu Santo, según el curso de milagros dice? ¿O cómo? Sí, justo esa es la respuesta. Entonces, porque de hecho tú no deshaces culpa, sino es el Espíritu Santo que es tu verdadero ser, Él se hace cargo. Entonces, siempre cuando estás lidiando, ya te estás observando. Primer paso, observarte que estás a punto de reaccionar. Ahí tienes que pedir ayuda del Espíritu Santo. Sea cual sea la situación, le pides ayuda para lidiar con eso, con su visión y no con la del ego. Y sí funciona, me consta que funciona, hasta en situaciones caóticas. Apenas tuve situaciones de que un perro grande estaba mordiendo a mi perrita pequeña. Entonces, después de intentar por muchos medios que se separaran y demás, pues grité desesperada Espíritu Santo y funcionó. O sea, no como una cosa mágica, pareció, pero pues en realidad estaba yo recordando que tengo que perdonar y pues, pasó. Y luego en otra ocasión con la misma perrita, ya nos iban a perseguir dos perros jóvenes, bravos, y no llevaba yo nada, piedra, palo o algo para azuzarlos. Y también grité Espíritu Santo y mágicamente el dueño les gritó y se retractaron ya habían avanzado como 5 metros corriendo, se retractaron y se fueron. Entonces, bueno, eso fue muy bueno. Entonces, nada más era un ejemplo de que sea cual sea la situación, si pides al Espíritu Santo, hay milagros, ya sea en tu mente o en este caso pareció algo mágico, pareció algo externo, pero el cambio siempre es en la mente. Adelante, Dana, por favor. Bienvenida. Gracias, Nina. Buenas tardes a todos. Sí, referente a lo que comenta el compañero, creo que y lo que dijiste tú, Nina, como nos educaron, así queremos educar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces a veces nos traemos mucho maltrato, muchas cosas como en la mente. Y cuando ya tenemos nuestros hijos, es como que esa falta de perdón, la que nos hace enojar tanto. Entonces yo he pensado que los padres que castigan tanto a los hijos es porque como no se han perdonado o no han perdonado de pronto procesos de la niñez, situaciones, como yo no he perdonado eso, entonces siento mucha culpa. Y la culpa, como no puedo, como decía él, no puedo trabajarla adentro, pues en mi propio ego, entonces de manera egocéntrica la descargo sobre mis hijos o sobre las personas que me rodean, pero es solo falta de perdón, de perdonarme todo aquello que yo haya vivido. Entonces, sí es como si la culpa es falta de perdón, porque la culpa pues es miedo, miedo a tener que reconocer que viví tantas cosas y cómo salgo de eso, como por lo regular, eh, en el mundo siempre uno busca una excusa para ser como es. Es que a mí me trataron así, es que yo viví así, ¿por qué tengo que ser diferente? Uno nunca va al Espíritu Santo. Entonces, claro, como él decía, cuando uno ya llega a este conocimiento, a que ya sabe que está el Espíritu Santo, que es el único que puede deshacer. Entonces, ya ahí las cosas cambian porque ya uno sabe que tiene que trabajar primero su perdón y de la mano del Espíritu Santo, Él es el único que deshace todas estas emociones de culpabilidad. Entonces, me parece muy bonito ese tema porque quizá es lo que más me ha tocado a mí trabajar en esta etapa del curso. Sí,
entender que tengo que perdonarme y perdonar todo aquel pasado para poder, o por lo menos poder transmitir amor a las personas, así sea que vamos a corregir algo, pero con amor. Ya no hay el castigo, ya no hay el grito, ya no hay el juicio. Uno igual está trabajando y sigue aprendiendo, pero me parece pues como muy bonito este tema porque es algo que uno lo ha experimentado totalmente. Ha sido una experiencia de vida y un aprendizaje a través del curso de Milagros. Lo quería compartir. Bueno, Nina, gracias. Muchas gracias, Dana. Sí, eso me recuerda una ocasión en que una compañera del trabajo me dijo que en su casa eran 8 hermanos y que su papá nunca les había pegado. Creo que fueron 2 compañeras de trabajo, igual una familia, una era de 10 hermanos y la otra de 8. Y entonces, que nunca les había pegado y le digo, ¿y cómo? ¿Cómo pudo? No, jamás y tampoco nos gritó. Y yo, pero ¿cómo? Para mí era imposible porque yo lo que había vivido era pues no que nos maltrataran así terriblemente, pero que se imponían por medio del castigo o sí, incluso nalgadas o lo que fuera, golpes. Entonces a mí me parecía imposible. ¿Cómo podría con 8 hijos si mis padres con 2 hijos no podían? Ahí es cuando uno aprende lo que es la autoridad y la falta de autoridad. El ataque, los gritotes, la violencia es debilidad, falta de autoridad. No tienes poder, tienes que vociferar. Y lo que es el ser íntegro, que pide las cosas de forma razonable, eso es fortaleza. Entonces, bueno, esto ya lo aprendí con el curso y dije, Hitler no era fuerte, era débil. Jesús no era débil, era fuerte. Entonces, eso es muy importante. Adelante, Isa, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, bienvenida. Consulta, Nina, la culpabilidad es solo del ego, pero del momento que se produce la culpabilidad, ¿se proyecta o de inmediato es como un principio de acción y reacción que sucede en simultáneo o no necesariamente se proyecta la culpabilidad? Pues hay proyección hacia afuera y hacia adentro. Este, hacia afuera. Yo ahí sí no tengo una respuesta que venga del curso. No, no he escuchado nada al respecto de si la culpa forzosamente tiene que estarse proyectando todo el tiempo, porque hay veces en que el ego se está medio calmadito, pero luego ataca. Entonces, no lo sé. Pero de que sale o se proyecta hacia adentro en forma de enfermedad, intranquilidad, estrés, depresión, ira, etcétera, te tragas la culpa. O la proyectas y ves culpa por todos lados afuera. Pero, ¿qué tanto o cómo son los ciclos de la culpabilidad? Desconozco totalmente. Lo que he experimentado es que sí hay temporadas donde todo parece tranquilo y de repente viene un ataque del ego. Entonces no hay que confiarse, siempre hay que estar alertas en favor de Dios y de su reino. O sea, perdonando, eso, tenemos que estar siempre perdonando, aunque la cosa esté tranquila, debemos seguir perdonando. Ujú. Así es, Isa, ¿cómo ves? Y vamos a ver. Entonces íbamos en la 4 de que cuando ataco creo ser un pecado. Si ataco me considero culpable y debo castigar al otro tal como yo merezco castigo. Luego viene como que una aseveración. Mereces lo que eres. Esa es como una afirmación. Dice, ¿qué puedes merecer sino lo que eres? Igual es pregunta, pero pues es afirmación. Si no creyeses que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. Entonces, únicamente el que cree que merece ataque, ataca. Para atacar, tengo que pensar. O vamos a ponerlo más fácil. Al atacar, creo que merezco. Ay, perezco, pues también.
merezco ataque por lo que soy. Luego, si no creyeses que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. ¿Por qué habrías de hacerlo? ¿Qué sacarías con ello? ¿Y de qué manera podría beneficiarte el asesinato? Y aquí nos está diciendo ataque igual a asesinato. Nos lo dijo implícitamente. El ataque igual a asesinato. Y pues en las últimas preguntas está diciendo ni te beneficia, no te beneficia en nada, no deberías hacerlo, no sacas nada con ello y no te beneficia. Entonces con atacar, el ataque no deberías atacar porque no te beneficia en nada y, ¿qué más decían? Y no sacas nada con ello. No sacas nada con ello y no tiene propósito porque dice, ¿y para qué lo harías, no? No tiene propósito. Nina, Sí, entonces tengo una pregunta. Cuando una persona te ataca, ¿qué hace? ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno cuando a uno lo atacan? ¿Lo perdona? ¿O toma un momento y se va? ¿O cómo? ¿Te ataca verbalmente en frente de otros? Eh, de diferentes maneras, ¿no? Cuando tú recibes un ataque de fuera, de otra persona, ¿es un reflejo del ataque que tú le tienes al mundo? Ujú. O Sí, o de sea, hecho lo va a decir en, no sé si en esta sección o en la que viene, que todo lo que ves mal afuera no es sino un reflejo de tus propias ganas de matar. Eso está muy fuerte. sí, ¿Qué es lo que haces? Pues el Espíritu Santo en el curso no tiene, bueno, sí hay unas partes que hablan de cómo actuar. No sé si Isa se acuerde y Eliana, que hemos estado en las había una parte donde hablaba de eso. porque el tema es que cuando alguien te ataca, lo primero que quieres es reaccionar y responder y volver a atacar, Ujú. contraatacar, que se llama. Pues Pero ahí, uno según cuando Gary te Renard, atacan no reaccionar. No, el primer paso, no reaccionar. y verlo como un hijo de Dios santo que está dormido. Pues sería difícil que cuando te están atacando en Pero, ese momento pienses eso, pero por lo menos te puedes detener. pero O- por ejemplo, sería una de las opciones verlo como un hijo de Dios dormido y verlo con esa compasión por ejemplo, cambiar la conversación o hacer algo parecido. Sí, sí, sí. Pero nunca reconocer la culpa que él te está proyectando a ti, Mm, porque sería reforzar su posición. no juzgar. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, Es eso. como de, si alguien te ataca, decirle, bueno, hermano, o por su nombre, hablamos después, o creo que a lo mejor he cometido un error yo. Ser totalmente pasivo, ¿no? Para el punto de vista humano. Sí, sí, es Pero, observar y no, no juzgar. porque muchas veces que me pasa eso, pregunto, ¿y qué haría Jesús, no? ¿Y Ujú. qué pasaría si a Jesús le dijeran, oye, tal, que un insulto detrás de otro? ¿Y qué haría Jesús? Hermano mío, relájate, tranquilízate, o algo parecido, supongo. Pues, hay muchas herramientas en el curso con respecto a ello. Y una de Sí, ellas pero es que si tú el haces curso no lo- si tú perdonas un error, lo haces real, lo solidificas. Si pones tu sí, atención en el error, lo haces real. Entonces tienes que pasar por alto el error, ir más allá. La otra es que, eso no sé dónde viene del curso, pero si tú le das validez a un insulto, ya dijiste que es cierto el insulto. Entonces, si alguien va por la calle y grita idiota y tú volteas y dices, ¿cómo sabía que yo iba a venir? Oye, ¿qué te pasa?
este, ya eres idiota. Entonces, automáticamente. Entonces, sí, es como que observas. Yo lo que Porque, recomiendo es poner en remojo, así como se pone en remojo la ropa para blanquearla. Si alguien te insulta y te parece muy inapropiado el insulto, lo pones a remojar con el Espíritu Santo. Un día, 2 días, 3 días, hasta una semana o más. Y ya luego se te explica la lección. Entonces, por ejemplo, una vez a mí me dijeron que yo era un ego galopante y que no soltaba el micrófono, que no dejaba hablar a los alumnos. Es verdad. Es verdad. Pero pues en lugar de, lo he tomado con ¿cómo se llama? Con humor, pero de ahí empecé a corregir un poco mi forma de dar clases. Y sigo, todavía sigo. Digo, está gracioso el insulto, ¿no? Digo, si lo ves con esos ojos. Este, pero mi pregunta es, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? A veces sucede en situaciones en las que el insulto es actual, es presente. Entonces, si tú te doblegas, le das realidad a la supremacía del otro. Pero si tú contestas, también, según el curso de milagros, hace realidad su insulto. Entonces, ¿qué sería lo correcto hacer en esa situación? Porque no puedes ignorarlo, estás en un puesto de trabajo. en mi experiencia, el Espíritu Santo, por ejemplo, a mí para ir deshaciendo la arrogancia, que yo creo que ha de ser una piedra tamaño iceberg, lo que me ha enseñado el Espíritu Santo es a decir, sí, Señor, 800 millones de... Sí, sí, me equivoqué, otra vez, sí, fue mi error, sí, sí, Señor, sí, 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 Señor. Entonces, aunque usted no lo crea, aunque tú parezcas humilde y los demás son los arrogantes, resulta ser que el Espíritu Santo te va a ayudar a limar ese ego que está. Hay algo que es la formación reactiva, uno se comporta justo al contrario de lo que en verdad es. Entonces uno se porta como humilde, pero en realidad es muy arrogante. Entonces el Espíritu Santo va a ir limando eso. Todas tus oportunidades de perdón en el trabajo están ahí para que tú logres con el Espíritu Santo deshacer la culpa inconsciente. Lo que yo recomiendo es todas las 800 millones de veces que se presente, sí, señor. Se hará como usted diga. Y callarse el hocico, digo, la boca, es lo mejor del universo. Eso me ha enseñado el Vale. Espíritu Santo. Casi todas las veces, Sí, no hablar es eso, la respuesta. A menos que ese silencio sea atacante. Cuando te están ajá, preguntando algo y tú guardas silencio como ni creas que te voy a contestar, ese es otro silencio. No, el silencio normal, el de mejor no digo el veneno que iba a soltar. Ese, el de no soltar el veneno. Entonces sí, en mi experiencia me ha costado muchos 800. Sí, señor. Sí, sí, señor. No que se lo digas a una persona. Es una... Sí, Espíritu Santo. Sí, está bien. Sí, se hará yo soy el malo. Ujú, otra vez, yo soy. Ujú, ujú, otra vez. Y eso pero es la esto no pregunta sería bien. reconocer la culpa. ¿Preferirías tener la razón a ser feliz? Amén. Mm, sí, desafortunadamente. Al ego no le gusta esa respuesta, pero sí. Pero yo hago eso que tú me dices, yo lo hago intuitivamente y por doblegación, pero cuando tú haces eso le das a entender al jefe o al encargado que tú eres mm, fácil de manipular. Entonces a la siguiente te la dan el doble. Mm, hazlo con Como el que, Espíritu bueno, Santo. este perdona, este dice que sí a todo, pues en la siguiente se lo doblego y le exijo más y le pago lo mismo y así. Entonces, ¿dónde estaría el perdón? ¿Dónde estaría la coherencia? ¿Y dónde estaría el que tú le des al Espíritu Santo eso? O sea, es una confusión para mí porque no lo entiendo, por eso hago esta pregunta. Como que la El relación con otro Espíritu ser humano que Santo. es tu superior y que te paga, ¿dónde está la relación santa en eso? Si yo lo perdono, si yo me doblego, pero al mismo tiempo dejo que me manipule y que se aproveche de mí, Haz de ¿qué le cuenta que hago? cuando perdones de verdad, bueno, que lo más de verdad que se pueda, porque nomás estamos haciendo prácticas, hay que entender esto. Nadie ha perdonado nada de los que estamos aquí. Bueno, yo no Sí, veo ningún iluminado aún. Nadie ha perdonado nada.
Entonces es perdón relativo. Bueno, estos perdones relativos, cuando tú perdones de verdad la Cambia la injusticia de vibración, que ¿verdad? las horas extras que no te pagan o lo que sea, que se aprovechan de ti, ya no va a ser un problema. O sea, no se va a aprovechar de ti el día en que tú de verdad lo des con el Espíritu Claro, Santo. Vas a decir, bueno, ok, vale, te regalo media hora de mi tiempo, te la regalo. claro, De entonces el repente, perdón no es sincero. El perdón no es sincero cuando se siguen aprovechando de ti y cuando eh, te lo doblegan, es cuando te lo probable doblan. que sí, que no sea sincero, que tú Y cuando es todavía lo estás sincero, juzgando. claro, cuando es sincero pasa algo para que la situación cambie y venga otro jefe, otro trabajo, o algo pasa para que, Algo pasa también en ti. Puede que te sigan exigiendo y no pagando y ya no te importa. Bueno, hoy voy a dar una hora. La di, la di. Esto del concepto de dar de verdad es muy importante en el curso. O sea, es dejar de juzgar que estás dando algo. Te lo das a ti mismo. Entonces les regalo media hora de mi tiempo. ¿Se las doy? Se las doy. Y entonces no juzgo. Pero es una práctica. O sea, el Espíritu Santo te va a dar muchas formas de practicar. Dar, dar. gracias, Nina. No, ¿de qué? A ti, Vladimir. Adelante, Isa, por favor. Nina, en la página 72 del texto, Ajá. y ahí aparecen unos tips de cuando tú te sientes triste, o cuando te sientes culpable, o cuando tienes ansiedad. Ya salen varios tips de cómo enfrentar esa sensación que te la entrega el ego. En la En la página 72, en el 72 punto 3. Del 3 para adelante aparece. 3, 4 son cortitos. dice, Al cualquier 3, sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos ser demente. Mm, pero en el punto 3 donde aparece cuando te sientes triste, en el punto 4 cuando sientes ansiedad, en el 5 cuando te sientes culpable, y ahí aparece en el 6 que hay que vigilar continuamente, constantemente la mente. sí será en Las ilusiones del ego, capítulo 4, sección 5, la Eh, ilusión del ego cuerpo. eh, esto no, el 4, esto no tiene por qué ser así. A ver, déjame ver, ¿qué capítulo es? No, la página Cuatro. 72. Sí, el capítulo 4, el ¿Del capítulo PDF 4 o 4. de...? Ah, Es, ya, es que es es- otra. es- Es la es el 60. capítulo 4, es el capítulo 4 4 3. Ujú. Y ahí, y ahí aparece el 3 4 5, es el Cuando te capítulo sientas 4 4. triste, reconoces que esto no tiene por qué ser así, ¿no? Ahí, sí, Cuando te el sientas 4 aparece. ansiedad, Ah, date cuenta que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados del ego, déjamelos a mí, dice Jesús. Ese es el propósito de la expiación. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. Exactamente. Si te sigues sintiendo culpable, es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Eso no tiene por qué ser así. Eso es importante, tenerlo en cuenta, que solo el ego puede culpar, sentirse culpable y juzgar. Entonces, solo el ego puede sentir culpabilidad. Y tip rápido para invocar al Espíritu Santo si uno se siente muy desesperado, muy mal, repetir muchas veces a Jesús que lo amas o que confías en Él o sea, llamar, quiero tus pensamientos Jesús, quiero tus pensamientos Jesús. 20 veces, 30 veces, las veces que sea. No es que Jesús necesite 20 veces que repitas, es que la mente está aturdida con el ego y estás tratando de calmar tu propia mente para que puedas escuchar a Jesús. Entonces, sí funciona, ¿eh? Bueno, ahí se los recomiendo. Entonces, insistir, varias veces. Y bueno, entonces veíamos, muchas gracias Isa y Vladimir. Entonces, que solamente si
Si tú atacas es porque consideras que el ataque forma parte de ti. Entonces, la mente da lo que tiene dentro. Esto está resumido en esta frase que yo pensaría que la saqué de la Biblia, pero yo no sé de dónde la saqué, que es cada quien da de su tesoro. Entonces, la mente da lo que cree que es, solo lo que contiene o lo que es. Ajá. Nadie, en el mundo hay esta frase, nadie puede dar lo que no, nadie puede dar lo que no tiene. Aunque esta es ligeramente cierta. O sea, sí se puede dar el caso de que puedas dar un poco de lo que no tienes. ¿Cómo? Bueno, mejor no nos metamos. Pero lo que sí es que la mente da solo lo que cree ser. Esto nos lo está explicando en términos de lo del ataque. Nos dijo que si no creyeses que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. Si no creyeras que mereces ataque, no se te ocurriría atacar a nadie. Y mereces lo que eres. Entonces, que la mente da lo que cree ser. Los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. Déjenme ver. Vamos al 3. Los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. No se ven como propósitos, sino como acciones. Los cuerpos actúan, pero las mentes no. Por lo tanto, el cuerpo debe tener la culpa de lo que él mismo hace. No se le ve como algo pasivo que simplemente se somete a tus órdenes sin hacer nada por su cuenta. Si tú Nina. eres un pecado, ¿qué pasó? Entonces, la frase de antes, ¿puedes subir un poquito? Sí. Que dice, los cuerpos actúan, pero las mentes no. Es por eso que los cuerpos se enferman por causa de la mente, como dice el curso de milagros. O sea, Sí. las enfermedades que uno experimenta en el cuerpo son distorsiones mentales. Ujú. O una confusión de niveles, cuando se cree que el cuerpo puede enfermar a la mente, o que la mente puede enfermar al cuerpo. Lo de la mente puede enfermar al cuerpo es como el Alzheimer o el Parkinson. Todas las demás enfermedades es como que el cuerpo te puede atacar a ti, a la mente. Tengo un cáncer, me surgió. Ay, me estoy pudriendo solita. O sea, como el cuerpo me está atacando. Entonces, esto de acá está hablando como de lo que se cree. La creencia es esto, de que los cuerpos solitos actúan. El cuerpo solito tiene la culpa de lo que él mismo hace. Me dio cáncer, quién sabe por qué. Me enfermé de gripa. Así es. No se le ve como algo pasivo que simplemente se somete a tus órdenes sin hacer nada por su cuenta. Si tú eres un pecado, no puedes sino ser un cuerpo, pues la mente no actúa. Y el propósito tiene que encontrarse, en el cuerpo y no en la mente. El cuerpo debe actuar por su cuenta y motivarse a sí mismo. Si eres un pecado, aprisionas a la mente dentro del cuerpo y le adjudicas el propósito de ésta a su prisión, que entonces actúa en su lugar. Un carcelero no obedece órdenes, sino que es el que le da las órdenes al prisionero. Entonces, normalmente así es como nos consideramos como un cuerpo. Y la enfermedad es que la mente toma de rehén al cuerpo para castigarlo por las culpas que cree haber cometido. Entonces aquí nos está hablando de la identificación con el cuerpo. Entonces, si pensamos que somos pecado, si crees ser un pecado,
Entonces cree ser un cuerpo. Nina, ¿qué diferencia hay entre pecado y el ego? Pues es casi lo mismo porque el ego es la antropomorfización o un maestro que toma vida, que es la separación, y el pecado es la separación de Dios. O sea, nada más el ego es un maestro, o sea, es como una personita, ¿no? Bueno, así en términos didácticos, pero es la separación de Dios. Y el pecado es la separación de Dios. O sea, es lo mismo. Pero el ego tiene más formas de describirlo que solo esa. Por ejemplo, el ego es el deseo de control. Esa sería una diferencia con el pecado, ¿no? Entonces el ego sería este deseo de control, también el deseo de ser especial es el ego. Ujú. Entonces, ¿qué más? Y eso también sería el pecado. ¿Qué otras definiciones del ego? La idea increíble, la idea imposible. Yo tengo una definición, ¿Sí? si puedo decirla. Yo he escuchado de mis fuentes que el ego es un efecto que Dios ha inventado para aquellas conciencias que han decidido desconectarse completamente del ser. Es decir, un mecanismo de defensa que funcione, entre comillas, separado de Dios. Si al iluminado lo cuida Dios, a la persona que se siente separada lo cuida el ego, pero que sigue siendo parte de Dios. Muy distorsionada, pero que lo cuida. Es como Mm, un efecto de la separación. no coincidiría con lo que dice el curso, ¿Sí? porque Dios no sabe nada del ego, no sabe nada de la separación, no sabe nada de nosotros, excepto como nos creó en espíritu perfecto. Entonces, el ego no podría Dios ser lo sabe creado. todo. Si Dios lo creó, estamos perdidos, ¿eh? Créanlo que si Dios creó el ego, esto es el infierno perpetuo y jamás vamos a salir de, no tenemos esperanzas. Ya nos cargó el payaso, como decimos popularmente aquí en México. No. De hecho, esa es la esperanza que trae el curso de milagros. Tiene una esperanza distinta de la Biblia. En la Biblia se decía que Dios creó al ángel caído. El ego se representa con más, como caricaturesco, como este Lucifer, este Luzbel, que el ángel caído que se revela. Esto de la Biblia, en el curso lo podemos encontrar, pero es simbólico de lo que ocurrió en la mente. El Luzbel somos todos, decidimos separarnos de Dios, pero Vale. la esperanza que nos trae el curso es que Dios no creó aquello que te hace daño, la idea de la separación, el pecado, la muerte, el castigo, la culpabilidad, el miedo. Entonces, Dios no es el autor del miedo. Dios sí, únicamente creó lo que es como Él, perfecto espíritu, y todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Una definición más exacta del ego es que no existe, no es nada y no está en ninguna parte. Esa es la definición más exacta. en- en- sí, sí, yo te entiendo porque he leído el curso y sé lo que estás hablando. Entonces, puede ser que nosotros al querer separarnos de Dios, hemos creado un sustituto de esa conciencia que nos soporta y lo llamamos el ego, que en el momento en el que nos unamos a Dios, pues el efecto del ego desaparece porque ya no tiene ningún sentido. Pero es un efecto que creamos nosotros como sustituto de aquella conciencia universal de la cual hemos decidido ser ignorantes mientras estamos en la separación. Tal Puede vez ser así, un efecto o una falsa causa también. Ahorita como lo pusiste es como un falso Dios, un ídolo, pero en realidad lo vemos como si fuera nuestra causa. El que percibamos que Dios nos va a perseguir y nos va a porque es el matar, Dios de los ateos. matamos a Él primero, eso es el ego. Entonces es un falso Dios. La idea distorsionada que tenemos de Dios, eso también es el ego. Entonces sí, yo diría más bien, en lugar de ser un falso efecto, sí es efecto, pero lo vemos como si fuera una falsa causa, como un Dios maligno que te va a perseguir y te va a matar. Ese sería el nivel 2 del ego. Pero,
Para el ateo, por ejemplo, su Dios es el ego, porque es el que lo cuida. Para poder llegar a ser religioso o creyente, Ujú. tendría que creer en algo que va más allá de él. Entonces el ego sería un efecto que el mismo Hijo de Dios ha creado para poder existir en la separación, teniendo una seguridad, entre comillas, válida, para poder existir y experimentar lo imposible, que es Ujú. la separación. Sí, Podría ser algo así. sí, el ego podría ser un efecto y causa falsos. Fíjate que yo no veo tanta diferencia entre ateos y creyentes, ¿eh? Creemos en el Pero, mismo Dios falso, que es en nosotros mismos. O sea, la idea del claro, ego, lo que acabas de decir, también se traduce en que a mí nadie me ha dado nada. Viene se llama el problema de la autoridad, los juicios y el problema de la autoridad. Cuando tú crees que eres independiente, que la vida te ha tratado mal, etcétera, estás afirmando que tú eres tu propio creador. El universo me creó, un poquito lo que dicen los ateos, todos creemos eso eso es lo que nos trajo aquí, el pensar que somos especiales, independientes, que Dios se ha olvidado de nosotros, etcétera. Ujú. Exactamente, sí, sí, coincido. Y Ronald, adelante, por favor. Hola Nina, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, están todos? buenas tardes. Me alegra. No, que quería un poquito también aportar a la conversación que estaban teniendo, de que el ego, más que todo, es como la personificación de, del personaje que nosotros también construimos, ¿verdad? Como esa individualización de considerar de que yo soy Ronald y estoy acá en Colombia y tú eres Nina, eres la profesora, eres la maestra en este momento, o sea, en este momento en el rol que estamos desempeñando, ¿verdad? Y estás en México. Entonces, digamos que se manifiesta de muchas formas. Entonces, todas estas manifestaciones que tiene el ego lo ponen desde una posición de que él es el sujeto y se puede manifestar a través del pecado, porque dice que la mente no actúa. Entonces, ¿quién actúa? Entonces, como el ego es el sujeto, es como la individualización, ¿verdad? El pecado viene siendo la forma en que el ego actúa. Pero, ¿qué sería el pecado? Porque entonces ahí crearía confusión, que creo que es lo que pasa con la conversación que está teniendo el compañero. El pecado puede ser cualquier manifestación en la que nosotros elegimos la muerte. Por ejemplo, si yo decido envidiar a Nina, por decir ella, no sé, por cualquier cosa. Por ejemplo, está tomándose ahora un café caliente y yo no puedo tomarme un café caliente y supongamos yo ahora tengo frío. Estoy poniendo esa situación hipotética. Entonces yo estoy eligiendo la muerte. Yo luego entonces estoy actuando desde el ego, porque yo soy un personaje separado de ella y yo la estoy envidiando a ella por lo que yo creo que yo no tengo. Entonces, todas las, digamos, manifestaciones que nosotros podemos tener dentro del sueño están venerando la muerte como nuestra salvadora. Entonces, el cuerpo en sí sería el anticristo. Entonces, todos, independientemente en qué creamos o en qué no creamos, es decir, ahí incluyo también a las personas que no creen en Dios, estamos en el mismo juego egotista, en el mismo juego del ego, porque no es real, no es real que estemos aquí porque la mente no puede actuar. Lo dijo ahorita, lo leíste, creo que leíste así, la mente no actúa. Entonces, quien creemos que actúa es el cuerpo, pero realmente lo está utilizando esa parte de la mente que se cree separada como rehén para poder manifestar lo que dijo incluso el compañero al final, lo imposible, lo que nunca puede hacer, nunca hemos podido hacer, que es separarnos del amor de Dios. Muy bien explicado, Ronald. Aquí puse un resumen de lo que nos dijiste, que el ego es la materialización del deseo de ser especial, de representar una individualidad. Exactamente. Entonces, ¿nos ayudarías, Vladimir, con el 4 y el 5, por favor?
Sí, claro. 4. Mas es el cuerpo el que es el prisionero, no la mente. El cuerpo no tiene pensamientos, no tiene la capacidad de aprender, perdonar o esclavizar, no da órdenes que la mente tenga que acatar, ni fijar condiciones que ésta tenga que obedecer. El cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. Se enferma siguiendo las órdenes de la mente que quiere ser su prisionera y envejece y muere porque dicha mente está enferma. El aprendizaje es lo único que puede producir cambios. El cuerpo, por lo tanto, al que le es imposible aprender, jamás podría cambiar a menos que la mente prefiriese que él cambiase de apariencia para moldarse al propósito que ella le confirió. Pues la mente puede aprender y es en ella donde se efectúa todo cambio. La mente, que se considera a sí misma un pecado, solo tiene un propósito, que el cuerpo sea la fuente del pecado. Mm, me perdí. Un momentito, es que lo voy a hacer un poquito más chiquito para que pueda caber más texto en el... Ajá. Ándale, así no queda tan... Ah, si quieres desde el principio, por favor. Ahora sí. 5. La mente que se considera a sí misma un pecado solo tiene un propósito, que el cuerpo sea la fuente del pecado, para que la mantenga en la prisión que ella misma eligió y que vigila, y donde se mantiene a sí misma separada, prisionera, durmiente de los perros rabiosos del odio y de la maldad, de la enfermedad y del ataque del dolor y de la vejez, de la angustia y del sufrimiento. Aquí es donde se conservan los pensamientos de sacrificio, pues ahí es donde la culpabilidad impera y donde le ordena al mundo que sea como ella misma, un lugar donde nadie puede hallar misericordia ni sobrevivir los estragos del temor, excepto mediante el asesinato y la muerte, pues ahí tú te conviertes en un pecado y el pecado no puede morar ahí donde moran el júbilo y la libertad, pues estos pues Son sus estos enemigos. son sus enemigos, y él los tiene que destruir. El pecado se conserva mediante la muerte, y aquellos que creen ser un pecado no pueden sino morir por razón de lo que creen ser. Muchas gracias, Vladimir. Exactamente. Entonces aquí nos está diciendo que normalmente yo creo que de aquí fue donde tomé lo que siempre digo de la enfermedad, que la enfermedad es, oh no, se me hace que debe ser de otra sección, donde viene más claro, que la mente al sentirse culpable toma de rehén el cuerpo para castigarse, o sea, para castigar la mente uno castiga al cuerpo, que pues es ridículo porque se supone que estás tratando de castigar la mente y para qué castigas al cuerpo. Entonces, pero acá nos dice que el cuerpo no es no es la cárcel, donde decía, dice, es el cuerpo el que es el prisionero, no la mente. El cuerpo no puede pensar, no tiene capacidad de aprender, perdonar o esclavizar. Entonces, en lugar de ser rehén la mente, lo que en realidad hacemos con la enfermedad es que al que esclavizamos es al cuerpo. Lo traemos de prisionero, de los fines que la mente quiere hacer, ¿no? Dice, el cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. Entonces, solo puede ser una cárcel. O sea, nos dice acá, el cuerpo es el prisionero, pero solo puede ser cárcel cuando tú te identificas con el cuerpo.
Está muy interesante en términos de la enfermedad. ¿Cómo podríamos liberarnos del dolor? Entonces, sabiendo, para liberarse del dolor, no identificarse con el cuerpo. Esa sería la solución. Entonces aquí nos dijo varias cosas que parecen complejas, y sí lo son, pero vamos a ver. Primero es que el prisionero es el cuerpo. Ajá, número uno, ¿no? Pero se convierte en prisión, se hace prisión cuando te identificas con él. Ujú. Dice, el cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. Se enferma siguiendo las órdenes de la mente que quiere ser su prisionera. Y envejece y muere porque dicha mente está enferma. Ujú. Entonces es la mente lo que enferma. Y en la mente es donde se puede hacer cambios, no en el cuerpo. Entonces la mente, la que enferma y la que puede aprender y sanar. Adelante, Ronald, por favor. Claro, Nina, mira que te está dando como un remedio cuando ya como tomador de decisiones has tomado una decisión equivocada. Porque no sé si recuerdas que lo que nosotros estábamos leyendo de la vida en que Jesús y Buda se conocieron, que Patti puso un ejemplo que me ha quedado muy claro, que ella obviamente primero tenía el pensamiento y después ese pensamiento le generaba una emoción que era negativa y eso la llevó a ella a tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión que ella tomó? Decidió castigar a sus dos hijos, o sea, los castigó a ellos, pero luego de que los castigó, ella, Patty, que fue la tomadora de decisiones, se sintió culpable, o sea, se sentía mal. Entonces aquí te está diciendo el curso, porque allá en lo que leíamos, te decía en qué momento podemos evitar entonces ese sentimiento de culpa. Entonces te decía, cuando estás en la emoción, o sea, en el punto intermedio, antes de tomar la decisión, primero observar el sentimiento que estás experimentando, o sea, cuando estoy sintiendo rabia, cuando me estoy sintiendo impotente, cuando me estoy sintiendo mal, cuando entonces acá te dice cuando ya has tomado la decisión equivocada, que es cuando la mente entonces quiere hacer prisionera al cuerpo porque, ok, tomé la decisión de castigar a mis hijos y entonces ahora me siento mal por esa decisión que tomé. Entonces, como yo tomo una decisión equivocada, yo, que es la mente, quiere aprisionar al cuerpo, o sea, hacer enfermar al cuerpo por esa decisión que tomó. Entonces aquí te está diciendo que em, arribita, lo que leíste ahora. Podría subir un momento. Por ahí. Siguiendo las órdenes de la mente, dice Ujú. que, o sea, que tú puedes elegir no identificarte con eso. Es decir, o sea, no identificarse con el error. Solo Es mantiene en lo que yo prisión a la entiendo. mente que está dispuesta a morar en él, en el cuerpo. Ajá. O sea, porque tú crees que estás aprisionando a la mente. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, ella se siente mal después de castigar a sus hijos. Ya ella tomó la decisión equivocada. O sea, ya no vamos a llorar por la agua derramada, como quien dice, sino que ella ahora se está sintiendo mal. Entonces quiere tomar repercusiones por la decisión de la mente, pero resulta que al ella sentirse mal, está haciendo sentir males al cuerpo. ¿Me Ujú. entiendes? Está presionando al cuerpo, pero lo que ella quiere o busca con ese sentimiento es castigarse, o sea, castigar a la mente por la decisión equivocada. O sea, es muy práctico el curso de milagros. No sé cómo explicarlo con las palabras que lo hacen, pero es súper práctico. Sí, 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 sí. Sí, muchas gracias, Ronald. Totalmente. Y dice, y envejece y muere porque dicha mente está enferma. Ahí nuevamente nos está recordando que la mente es la que enferma y la mente es la que puede aprender y sanar, ¿no? Ujú. ¿Qué más? Luego en el párrafo 5 decía lo del propósito.
El propósito de la mente que se considera un pecado es que el cuerpo sea la fuente del pecado para que la mantenga en la prisión que ella misma eligió y que vigila, y donde se mantiene a sí misma separada. Prisionera durmiente de los perros rabiosos, prisionera durmiente de los perros rabiosos del odio y de la maldad, de la enfermedad y el ataque, del dolor y la vejez, de la angustia y del sufrimiento. Ahí se conservan los pensamientos de sacrificio, porque la culpabilidad impera y donde le ordena al mundo que sea como ella misma, un lugar donde nadie puede hallar misericordia ni sobrevivir los estragos del temor, excepto mediante el asesinato y la muerte. Tú te conviertes en un pecado y el pecado no puede morar allí donde moran el júbilo y la libertad, pues estos son sus enemigos y él los tiene que destruir. El pecado se conserva mediante la muerte y aquellos que creen ser un pecado no pueden sino morir por razón de lo que creen ser. Mientras leíamos estas líneas, yo me imaginaba las, pues señoras que llegan a viejecitas, pero todo el cuerpo deforme por la artritis. Entonces, y todo es dolor, dolor por aquí, dolor por allá. Esta es como una imagen que hemos visto, yo creo que en algún momento de la vida. Y esto, o sea, puede ser muy doloroso si nos sentimos culpables, pero en realidad está diciendo, no, esto es una decisión de identificarse con el dolor. No quiere decir que mágicamente a la viejita se le van a quitar todas la artritis y lo que, pero la artritis está en la mente. Entonces, que si ella eligiera de otra manera, podría verse como espíritu con el gozo, el júbilo, que no puede morar, la maldad, la enfermedad, todo esto, no puede morar donde está el júbilo y el gozo. Entonces el propósito es muy importante. Propósito de la mente que quiere ser un pecado. La mente que el cuerpo sea la fuente del pecado. Entonces el propósito de la mente que se considera a sí mismo cree ser un pecado. Entonces el propósito es que el cuerpo sea la fuente del pecado y la prisión donde se mantiene, donde mantenerse aparte, separada. Entonces que el cuerpo sea la fuente del pecado y la prisión donde mantenerse aparte. Ese es el propósito. Nina, ahí también cobra sentido porque el curso muchas veces nos dice que es locura. Y claro, es locura porque realmente lo que quieres es aprisionar a la mente, pero estás aprisionando al cuerpo. Qué Sí, locura, ¿no? exactamente. Ahorita les cuento ya no sé cómo tomarlo, si como un milagro o qué. Bueno, les cuento rápidamente. ¿Se acuerdan que les conté? Bueno, para los que no estuvieron, mi hermana tenía una perra. Salió muy mal eso. Este, que se llama la perra gorda. Entre paréntesis, mi hermana también es así. Bueno, este, hace 6 meses o más que tenía cáncer en la pata, la perra. Entonces, yo le decía, me preocupaba y le decía, ay, pues hay que darle el remedio, que el innombrable. Ahorita les digo los remedios. Entonces yo tenía ganas de darle ese medicamento. Total que, medicamento alternativo. Pasa el tiempo y fortuitamente yo llego un día miércoles 8 de mayo a casa de mi hermana por unas cosas que le había comprado. Y me dice que iba a eliminar a una de las perras. Tenía 2 perras. Una que está ciega y sorda, que es chiquita, como de 10 kilos, y la gorda, la grandota de 40 kilos. Como, ¿cómo se llaman estos perros negros? Los perros del mal, de las películas de terror. Bueno, el chiste es que el sábado iba a darle fin a su vida de estos 2, perritos. Entonces le dije, no, pues me lo llevo. Ya, total que me traje a las 2 perras. Y ahorita se las enseño.
No sé si se alcanza a ver. Sí, sí se ve. Ahí, ahí se ve, ¿verdad? Su carita. Sí, Ajá. Y se ve bien. Y ahorita se las muestro de cuerpo. Y ayer pues nos estábamos despidiendo de que ya hoy la iban a llevar a sacrificar. Ahí, ahí se ve sentadita. Espérenme. Desaparecí. Ahí está sentadita. Pero en cuanto empezamos a hablar del tema de que pues ya se iba a ir, la perra estaba acostada tranquilamente y de repente se incorporó, así sentada, y y empezó a llorar. Entonces, dice mi hermana, ¿ya le viste su lágrima? Y ya bueno, entonces dijimos, ya a la perra le estuve hablando mucho de que ya iba a cambiar de cuerpo y que pues no se podía porque tenía un tumor en la pata y luego le salió otro, según yo, dije, ya le salió cáncer en la otra pata. Ay, no, ya no. Entonces 10 días le estuve dando el remedio alternativo y le sale en la otra pata, dije, no, ya imposible. Le dejé de dar el remedio porque era estarla pues atormentando 3 veces al día con con una jeringa en la boca, le daba y así. Y ella tosía porque pues no sabe muy bueno eso. Total que ya dijimos, pues ya le llegó su fin, tal. Yo le encomendé al Espíritu Santo, dije, pues sea lo que tiene que ser. Me libero de las expectativas de que si sane o no sane su cuerpo, de lo que sea. Y ya después del día 10 me dediqué a darle buena vida. O sea, salimos a pasear 2 veces al día. Me hice una dueña responsable. Entonces ya la sacaba a pasear. Y ella corría. Y súper a gusto la perra y demás. Regreso al día de hoy. Pasaron 35 días de sus últimos días de vida buena, ¿no? Y le daba sus huesitos y la consentía y le daba mucho cariño. Puesto que como ya se iba, pues corte a hoy la llevaba al veterinario y pues ya la iba a entregar en manos del veterinario para que ya, fin de su cuerpo. Pues resultó que dice el veterinario que está muy bien de la pata, que se le, que está, que mejoró muchísimo. Y eso sí lo había notado porque ya caminaba, ya apoyaba la pata, pero por fuera se veía igual. Entonces, y total que está muy bien, que le van a quitar algunos tumorcitos externos que tiene, este, y que el veterinario no se atrevía a darle fin porque veía que la perra está buena, o sea, que quiere vivir. Y pues total que se salvó otra vez. Lo cual, pues bueno, ya no sé qué pensar así. Digo, bueno, es símbolo de sanación. ¿Saben por qué me preocupaba mucho la perra? Porque simboliza a mi hermana. O sea, la perra está gorda y mi hermana también. Entonces, mi hermana también la ve como un símbolo de ella misma. Y de hecho, ahorita tiene un periodo mi hermana en que empezó a hacer cambios favorables en su vida, pero siente como que ya se va también. Entonces se puso a disfrutar, a tratar de como dicen en inglés, YOLO, you only live once, tú solo se vive una vez. Entonces empezó a hacer cambios positivos en su vida para disfrutar lo más que pueda. O sea, siente que se va. Entonces este es un símbolo, y también me había asustado mi hermana porque nunca había dicho nada y de repente en Facebook pone una foto mía y dice, esta es mi hermana, no sé qué, no sé cuándo, y empieza a decir que, oh, cuánto te quiero, hermana mía, y me asusta porque nuestro hermano en común, antes de morir, como un año antes, empezó con esas publicaciones de Facebook de despedida. O sea, de, cuánto te quiero, esposa mía, tal, 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 tal. Entonces eso me generó mucho miedo inconscientemente. Yo tranquila por fuera, pero por dentro estaba aterrada de perder a mi hermana. Entonces parece ser un símbolo de resurrección y de vida, o sea, de que estamos eligiendo otra cosa. Pero bueno, no sé, hay ustedes que consideren, pero parece ser un buen milagro. Entonces, pues ahí les paso el tip, que ya lo decía el budismo, sin expectativas. Uno no hace nada.
O sea, las cosas ocurren, tú nada más eres como vehículo y estás observando, pero no aferrarse a resultados que tú quieres que ocurran. Y tiene buenos resultados el no aferrarse a los resultados. Lo dejas en manos del Espíritu Santo. Bueno, perdón, estuvo muy largo el milagro, pero vamos entonces con el 6 y el 7, que es el final de nuestra... Ah, no, creo que nada más son 6, yo pensaba que eran 7. Ah, no, sí, están cortitos el último párrafo. ¿Nos podrías ayudar, Gina, Gina, Dana, perdón, es que vi que llegó Gina hace ratito. Dana, ¿nos podrías ayudar con el 6 y el 7, por favor? Déjenme ver. Y mira, Adelante, por favor. alegrémonos de que verás aquello en lo que crees y de que se te haya concedido poder cambiar tus creencias. El cuerpo simplemente te seguirá. Jamás te puede conducir a donde tú no quieres ir. No es un centinela de tu sueño ni interfiere en tu despertar. Libera a tu cuerpo del encarcelamiento y no verás a nadie prisionero de lo que tú mismo te has escapado. Tampoco querrás retener en la culpabilidad de aquellos que habías decidido eran tus enemigos, ni mantener encadenados a la ilusión de un amor cambiante a aquellos que consideras amigos. Los inocentes otorgan libertad como muestra de gratitud por su liberación, y lo que ven apoya su liberación del encarcelamiento y de la muerte. Haz que tu mente sea perspectiva al cambio, y ni a tu hermano ni a ti se os podrá imponer ninguna pena ancestral, pues Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. Muchas gracias, Dana. Excelente. Entonces, esto nos habla de dejar de encarcelarnos en juicios o la idea de pecado. Entonces, alegrémonos, o sea, ya nos explicó cómo opera esto de la mente, que la mente cree, no, la mente ve lo que cree ser. O sea, vamos a ponerlo acá de nuevo. La mente ve lo que cree ser. Entonces, dice, alegrémonos de que ves aquello que crees y de que se te haya concedido poder cambiar tus creencias. El cuerpo simplemente te seguirá. Jamás te puede conducir a donde tú no quieres ir. No es un centinela de tu sueño ni interfiere en tu despertar. Libera tu cuerpo del encarcelamiento y no verás a nadie prisionero de lo que tú mismo te has escapado. Ujú. Entonces, esto del encarcelamiento es la proyección, lo que decíamos, cuando la proyección va hacia adentro me enfermo. Entonces hago el cuerpo rehén de la mente para castigarse a sí misma mediante el cuerpo. Que es un sistema, si lo pudiéramos poner como en un esquema, es como un círculo vicioso porque vamos a ver, ¿cómo podemos representar a la mente? Porque la mente no es el cuerpo. Sí, Nina, vale la pena clarificarlo porque a veces cuando se habla de la enfermedad, por ejemplo, en mi caso yo lo tomé así, me explico, en cuanto a la práctica, internamente, pero en general también las personas lo toman hacia afuera y también está esa enfermedad. O sea, la enfermedad no es solamente la enfermedad fisiológica, sino que también es eh, el ataque. Bueno, igual la enfermedad también es una auto, Exactamente. sino la... Ay, ¿quién sabe por qué se cortó? Lo último no te entendimos, las últimas frases. ¿Cómo? Ujú. No, decía que la enfermedad como concepto no solamente sería la enfermedad fisiológica, porque como la que está enferma es la mente en sí,
puede manifestarse como la enfermedad fisiológica, pero también se manifiesta de otras formas, porque no todo el mundo toma la enfermedad fisiológica, toman otras cosas, en fin, ataques externos hacia afuera, Ujú. en otras áreas, y son también enfermos, porque es enfermedad general de la mente. Sí, muchas gracias. Ahorita para no confundirnos, nada más estamos tratando como que la enfermedad, porque como está hablando del cuerpo como rehén, o sea, como Ah, prisión, ok. ahorita nada más tomamos esa como para no confundirnos más. Pero entonces la mente que cree ser un pecado, el pecado está representado por la manzanita, porque acuérdense de que el pecado original y que comiste el fruto prohibido y no sé qué, esto es el pecado, ¿no? Entonces la mente que cree ser un pecado toma de rehén al cuerpo para castigarlo y entonces acá se supone que el cuerpo es el que siente el dolor, pero no, el cuerpo no puede sentir dolor. O sea, es como que un truco, como este círculo que les decía. Para poder experimentar dolor, la mente tiene que creer que existe el dolor. Esto es el pecado, el miedo, la culpa. Entonces el cuerpo solo es un títere, pero funciona como parte de este engranaje del círculo vicioso del dolor, culpa, miedo, pecado, sufrimiento, castigo, etcétera. Ina. ¿Qué pasó, Vladimir? Como el compañero estaba mencionando, yo me he imaginado como la mente son como las gafas que lleva el cuerpo, a través de las que ve la realidad. Ujú. Son las que condicionan la visión del ser. No sé, es que es muy confuso el tema de mezclar las palabras, el cuerpo, pero la mente sería como las gafas a través de la que vemos el mundo y son las que condicionan las reacciones del cuerpo. Puede ser, y así nos sentimos prisioneros de la mente. Sí, 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 sí. Sí, podría ser la mente estas gafas. Acá estamos hablando de la mente que se considera un pecado. Estaríamos hablando de la mente errada, la mente ego. Sí, 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 porque no solo es esta que se considera un pecado. Entonces utiliza el cuerpo como una prisión donde poder experimentar este dolor. Y este dolor se lo trata de infligir a la mente. Y es como un círculo, por eso lo decía que no tiene sentido. Porque para poder experimentar dolor, la mente es la que lo interpreta y la mente es la única que lo puede sentir. Entonces el cuerpo nada más es un pretexto. Es un títere para poder O experimentar. también, o también puede ser como que el cuerpo es la proyección de la mente y como sea la mente es el cuerpo. El cuerpo es la proyección de la mente. Ajá, y sigue siendo parte de la mente. Ujú. Claro. Como una forma de ponerlo más claro. Como que la mente es el proyector y lo que proyecta es el cuerpo. Ujú. Este proyector y la pantalla es el cuerpo y las ideas no abandonan su fuente. Nina, pero eso sería de la mente errada, eso sí, la proyección del cuerpo. Sí, también bueno, es que el Espíritu Santo reinterpreta, entonces con la mente correcta vemos el cuerpo como un medio de comunicación, un medio para dejar de creer que eres un cuerpo, utilizas el cuerpo, curiosamente. Pero sí, el cuerpo sería esta proyección de la mente errada. En principio así fue. El cuerpo es un medio para mantenerte separada de Dios y de tus hermanos. Entonces sigue siendo parte de lo mismo. Todo está ocurriendo en la mente. Ahorita es el ejemplo que nos puso Vladimir para entender cómo esto de proyectar el dolor sobre el cuerpo es como un círculo o un ciclo vicioso que no tiene sentido, porque la mente utiliza el cuerpo de prisión para sentir dolor y el dolor solo se puede experimentar en la mente y sigue, círculo. ¿Hacia dónde va? Hacia ninguna parte. Entonces, como esto, ¿no? La mente le lanza cosas al cuerpo
pero en realidad donde se puede sentir dolor es en la mente, entonces sigue como hacia el mismo sitio. Solo la mente puede aprender, puede cambiar, y solo la mente puede enfermar. Así. Entonces, cuando la mente está sana, proyecta en el cuerpo sueños felices, entiendo. No necesariamente. Ahí es donde se complica un poquito porque de todos modos el cuerpo se va a morir. Entonces, si un maestro iluminado muere de cáncer, da igual. Ahí es donde se pone un poco complejo. Hay partes en el curso, por ejemplo en psicoterapia, donde implícitamente, bueno, donde dice que si la mente sanara, pues ya el cuerpo no tendría necesidad de enfermarse y demás. Ahí para salir de ese embrollo, de que a veces sí y a veces no, siempre la mente va a estar sana. No importa que el cuerpo se te pudriera o se te quemara, la mente va a estar sana, va a estar feliz. No importa que haya sueños de esclavitud y de afuera, la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Entonces no importa que esté clavado en una cruz, va a seguir siendo amor y va a seguir siendo sano, aunque el cuerpo esté partido en cachitos. No sé si me explico. Entonces la causa es sana. El efecto, pues quién sabe, no nos ocupemos tanto de ello porque aparte de que es una ilusión, está raro. O sea, a veces sí y a veces no, porque no conocemos, como no conocemos el plan total, por ejemplo, a nosotros nos parece descabellado que si la mente de Jesús ya había sanado, ¿por qué proyectó una crucifixión que para nosotros es, ¿cómo? Pues sí que no, ya se había sanado, ya no creía en el dolor. Pero nosotros como no conocemos el plan total, no sabemos el propósito amoroso que está detrás de ello. Nos lo explica en el curso, pero aún así nos parece inconcebible. O sea que la crucifixión lo que quiere demostrar es que el amor lo resiste todo, que solo el amor es real. Pero como todavía nuestra mente está dividida, se interfiere, el ego se mete en nuestra interpretación y vemos la crucifixión como él por ser bueno fue castigado y todo lo que hemos aprendido de la crucifixión, que él es el Cordero del mundo, que quita los pecados, que gracias con su preciosa sangre nos libera y todo eso está en el inconsciente colectivo. Entonces nos es difícil, aunque ya nos los ha dicho en el curso Jesús, que es la benévola lección de que solo el amor es real. Parece muy difícil creer que alguien que haya sanado pudiera proyectar una crucifixión, pero pues da igual. Entonces, bueno, lo que sí es que Jesús no sintió dolor, entonces su mente estaba sanada, eso es lo importante. Adelante, Dana, por favor. Ah, no, Nina, ya lo dijiste, sí iba a hablar de la crucifixión cuando él dice que enseñemos amor porque eso es lo que somos. Entonces ya lo explicaste vos todo, sí, porque hemos sabido de maestros que se han muerto de cáncer, pero han muerto felices. Entonces la mente sana, al sanar la mente, lo que menos importa es cómo está el cuerpo, porque una mente sana ya no se preocupa por un cuerpo, porque ya reconoce que su cuerpo no es nada. Entonces, así sea que tenga un cáncer, lo que sea, muere en el amor, que es lo que es lo que somos todos. Que eso decía el Mesías en la crucifixión. Se me quedó muy claro que decía, enseña amor porque eso es lo que tú eres. Entonces, qué bonito que una persona de mente sana murió de lo que murió y no le importó porque entendió que él era amor y que el amor no puede morir. Lo mismo que Jesús. Sí, gracias, niña. Muchas gracias, Dana. Ahorita que explicabas esto, justamente me llegaba a la mente la lección que estoy aprendiendo con esta perrita gorda que se llama. Yo le digo Gordi. Este, que no importa que la pata sigue ahí con la herida, pero ella está feliz. Entonces, lo que se perseguía era la sanación de su mente, ya se consiguió. O sea, yo creo que ella es que vivía en un tercer piso. Casi era muy difícil sacarla a pasear, estaba deprimida en un sillón, echada todo el día. Entonces, de alguna forma, algo en ella me llamó, nos conectamos, no sé cómo es el plan, pero esos días que pasamos y ahorita porque volverá, entonces vamos a volver a esto, eso es lo que necesitaba, porque le dije a mi hermana, tal vez entonces el remedio sí funcionó. Y me dijo,
el remedio es el amor, los apapachos que le diste. Entonces dije, ven, o sea, ahí está la suma. O sea, el remedio es el amor. No era la cosita mágica ni su cuerpo. Su cuerpo más o menos está igual. Pero el amor tuvo incluso efectos a nivel de que ella quiere vivir. Entonces, está ahí la lección. Para la mente ego esto es inconcebible, que como un enfermo puede estar sano por dentro, pero para el espíritu todo es posible. O sea, la sanación es mental. A eso, que le dije, entonces el remedio funcionó. Y dijo mi hermana, no, lo que funcionó fue el amor y los cariñitos. Entonces, los apapachos. Entonces dije, entonces, he ahí el detalle. Imagínense, porque para hacer esto, como yo tenía en cuenta que se iba a morir en tal fecha, yo estaba dándolo todo sin cobrárselo. O sea, la estaba tratando como debería de tratar a los perros y a los humanos, con todo te voy a dar todo mi esfuerzo para hacer las cosas bien. Y y no es tan difícil como parece. ¿De dónde salía tiempo para ir a pasear 2 veces? Decía, solamente vamos a ir a una calle. Y lo hacíamos. Entonces, sugerencia, si ustedes piensan que las personas las tienen prestadas por un tiempo, que solamente es ese momento el que tienes, que dispones con esa persona, solo esos días, es muy buen truco. Porque el pensar que lo tienes para siempre, la persona, y que está a tu disposición y que bueno, si no se hablan o a ver cuándo nos vemos, o como que genera una eternidad de distanciamiento. Entonces, si piensas que solo estaremos este momento, tiene buenos efectos. Adelante, Dora, por favor. Yo creo que el testimonio que nos compartiste es una gran lección para todos y tienes razón, porque a veces como que no somos tan conscientes de que en cualquier momento puede pues alguien partir. Y a mí me pasó igual con mi perrita desde que murió. Cada momento con mis perritas que quedan vivas lo atesoro, porque ya son viejitas. Entonces, yo es como que siempre he tratado de ser consciente, pero como que se me quedó más marcado. Y esta parte con la perrita, yo creo que sí fue bastante el cariño y la energía que le diste. Y a lo mejor también viene a mostrarte algo a ti, Nina. Si hacemos la analogía con tu hermana y tu misma hermana lo verbalizó, es que fueron los apapachos, fueron las caricias, y si se refleja en tu hermana en la perrita, tal vez es mucho de lo que tu misma hermana está necesitando. Y es como un testimonio del gran poder que tú lograste materializar con amor y tiempo. Y como dices, es como, yo siento que lo que hiciste fue priorizar. Bueno, ya le queda poco tiempo, voy a priorizar, darle calidad de vida, porque ya se va. Pero bien, tú mismo lo verbalizaste, es algo que tendríamos que hacer no solo con un perro que ya se va a morir, sino con todos los animalitos y todos nuestros seres queridos, pero a veces no lo hacemos porque priorizamos otras cosas, el trabajo, el dinero, no sé, ocupaciones. Entonces, creo que es una lección muy bonita y yo la agradezco porque sí me deja pensando mucho en esa parte de, yo también a veces digo, no, estoy cansada, no esto, pero sí se puede. Creo yo que si realmente priorizamos eso, incluso pasándolo al cuerpo físico, porque sí, mi mente de repente también, a veces sigo con pensamientos pesimistas, digo yo, aunque no lo crea, porque a mí a veces es lo que me pasa es como que no lo creo, trabajar en pensamientos muy amorosos para poder ver un cambio también en mi persona, en mi cuerpo. Pero sí es un reto porque a veces la mente me pone el pie un poquito y me cuesta trabajo. Pero agradezco mucho el testimonio. Muchas gracias, Dora. Y eso, fíjate que yo estaba muy pesimista, o no sé si sigo muy pesimista porque le estaba diciendo a Jesús como, esto no está funcionando, me siento muy decepcionada. Y esto de la perrita propició otro milagro, que ese creo que es más grande aún.
resulta ser que yo soy producto del segundo matrimonio de mi papá. Entonces, la primera esposa de mi papá, la mamá de mis hermanos, considera a mi mamá como la enemiga y mi mamá también consideraba a ella como enemiga. Entonces, cuando murió mi papá, lo único que hicieron fue cordialmente darse la mano fríamente, mi pésame, y ya fue la única vez. Y se veían porque ambas iban a bailar a salones de baile y se veían a la distancia y se juzgaban y, y ya. Y entonces toda la vida era esta lucha. Y hace tiempo que, este, hace unos meses que me dijo mi hermana que su mamá quería ver a mi mamá porque tenía la impresión de que si la veía, a lo mejor del coraje, se le quitaba la enfermedad, ¿no? Entonces yo como que yo estaba renuente porque pensaba que, entre paréntesis, mi mamá está extremadamente deteriorada. O sea, es como ver un cadáver, para que más o menos lo entiendan, ¿no? Entonces yo no quería exponer a mi mamá a que su enemiga la viera así, ¿no? Entonces, pero esta semana pasada, dijo mi hermana que si podía venir su mamá, o sea, me dijo, vamos, voy en camino con mi mamá, y yo dije, bueno, y entonces simplemente dije al Espíritu Santo, pues que sea un encuentro santo, no sé, que sea lo que tiene que ser. Y entonces resulta ser que vino a pedirle perdón a mi mamá, a hacer las paces. Entonces, me gustó mucho que dijo, no estoy aquí para juzgar. Entonces, y mostró mucha compasión, digamos, ¿no? Entonces, pues fue un momento para mi guión de vida histórico, ¿no? O sea, porque las enemigas se juntan. Mi mamá, pues parecía no estar ahí, pero ahorita me dijo algo mi hermana que cuando le dijo que cuando vea a nuestro papá, o sea, que cuando se muera, le mande saludos, que ella trató de hablar, y mi hermana interpretó algo, ¿no? Que ya lo ve en sueños, ¿no? O sea, y dice, a lo mejor tu mamá en sueños tiene una vida mucho más, bonita de lo que parece, ¿no? De lo que nosotros pensamos. Y dije, pues, ¿por qué no? Si siempre estamos soñando, a lo mejor ella en ese estado de sueño puede vivir una ilusión más placentera que la que nosotros vemos, o sea, la vemos con la mente totalmente ida, ¿no? Entonces, total, que ese fue el milagro. Y ya después un ratito las dejamos solas, nos fuimos y pues la mamá de mi hermana arregló las cosas con mi mamá, o sea, le dijo lo que le tenía que decir. Ella también a su vez ya está deteriorada porque le dio diabetes ya muy grande, ahorita tiene 80 años, entonces se ha decaído porque no está acostumbrada a comer normal, entonces por ello. Y antes de eso fue su cumpleaños el sábado pasado, de la mamá de mi hermana, y fui al cumpleaños. Yo no quería, pero pues atendí al llamado del Espíritu Santo un poco renuente. Y al otro día la mamá de mi hermana iba a ir a bailar, pero que iba a ir sola, todo parecía, y dije, pero ¿cómo va a ir sola, no? Entonces quise acompañarla y dije, no estaré como, faltándole a mi mamá, acompañando a la madrastra. Entonces dije, me sentí como desleal. Y eso fue el domingo, creo. Sí, el domingo. Y para el martes fue lo de la reconciliación. Entonces, antes de que viniera esa reconciliación, yo tuve que hacer algo. Entonces, atender a su llamado, a su petición de ayuda de la mamá de mi hermano. Entonces parece que eso está reconciliando muchas cosas y ya en mi mente, yo decía hace tiempo, no puedo irme de este plano sin sanar esa situación, o sea, sin dejar de verla a ellas como aparte, como diferentes, como las malas del cuento. Ah, y luego la mamá, en su cumpleaños, la mamá de mi hermana
Me contó cosas sobre mi papá que para mí, ay Dios, se caen los ídolos. Lo cual es bueno, también es bueno porque el que se caigan los ídolos hace que veas la historia equilibrada y que veas que no hay malos ni buenos, líder o seguidor, lo que decíamos de la clase pasada. Yo veía como a la señora muy mala y mi papá el bueno y lindo, precioso de la historia. Lo cual, pues, perdona a los dos hombres que tenemos aquí, pero las mujeres conocemos a los hombres, ¿verdad? No, no son los buenos, lindos, bondadosos y lindos de la historia. Parece que en general, si hay opuestos malo y bueno, en general parece como estar más inclinado a la mayoría de los hombres que les toca ser los malos de las historias. ¿Por qué? Por cuestión biológica, porque así es, noche y día, las polaridades, femenino, masculino. Entonces, la violencia se manifiesta en la testosterona. Eso así es, no lo estoy yo inventando. Entonces, pues me ha habido cambios en cuanto a mi forma de percibir las cosas con estos milagros. Entonces, pues muy recomendable. Si tienen por ahí un enemigo pendiente, pónganlo a remojar con el Espíritu Santo y tarde o temprano Él va a dar la respuesta. Entonces yo creo que sí, es muy bueno seguir con el Espíritu Santo sanando esos guiones de culpabilidad. Y vamos a irnos a sesión de grupos. Vamos a hacer 2 grupos porque somos 10. Espérenme, déjenme ver cuántos somos. No encuentro el rooms. Sí, somos 10. Entonces hacemos 2 grupos y vamos a hablar de estas lecciones de perdón que aún no hemos llevado a cabo y cómo podemos encomendar al Espíritu Santo, ya sea lo que estuvimos viendo, que era los que se acusan a sí mismos, que cuando el cuerpo ataca es porque cree ser un pecado y entonces se castiga en el cuerpo. De hecho, está curioso porque decía que cuando tú atacas a otro, ves culpables, te enfermas. Es como el resumen de toda la sección que vimos. Cuando atacas, crees ser un pecado y entonces castigas al cuerpo por razón del pecado que crees que tienes y para mantenerte pecador y separado, te castigas al cuerpo. Entonces vamos a hablar de eso que acusamos afuera, nuestros enemigos que no hemos perdonado y cómo se proyecta la enfermedad en el cuerpo, qué dolores sientes. Eso vamos a expresar como el ataque, a cuáles son los que acuso allá afuera y cómo es que yo me enfermo, de qué cosas me enfermo, por ejemplo. Ya están abiertos los grupos y entonces ahorita yo participo en uno y en otro para estarlos escuchando. Vamos a tener como 20 minutos o media hora. Pedirnos. Nos despedimos como iniciamos, dándole gracias al Espíritu Santo por nuestras lecciones de perdón y sobre todo por encontrarlo a Él como nuestro único Maestro. Que en todas las personas, en todos los seres, podamos aprender tu lección, Espíritu Santo, y podamos sentir la presencia bondadosa, amorosa, tierna y pacífica de nuestro hermano Jesús, y nosotros a nuestra vez ser amorosos, tiernos, pacíficos, bondadosos, caritativos, tal como Él nos enseña que el Padre es y nosotros somos por ser sus hijos. Encomendamos de todo corazón a nuestros seres queridos que necesitan un milagro de perdón. Sabemos que está hecho. El Espíritu Santo está a cargo y el proceso de perdón es perfecto. Y pues gracias a todos por unirse, muchas gracias por unirse y nos vemos muy pronto. Nos vemos el miércoles para la clase de las vías en que Jesús y Buda se conocieron. Bendiciones a todos. Gracias, Nina. Bendiciones para Gracias. todos. Gracias. Gracias, bendiciones. Buenas Chao, tardes. Nina, gracias. Nos vemos, Carlita. Bye.